En cuanto al procedimiento, recordemos que si el contrato de trabajo termina por las causales de los números 4, 5 o 6 del artículo 159 del Código del Trabajo, o si el empleador le pone término por aplicación de una o más causales señaladas en el artículo 160 del Código del Trabajo, debe comunicarlo por escrito al trabajador, ya sea personalmente o por carta certificada enviada al domicilio señalado en el contrato, en el cual tiene que expresar la o las causales invocadas y los hechos en que se funda, de tal manera que el trabajador pueda conocer los motivos y los fundamentos de la terminación del contrato de trabajo. Esta comunicación debe entregarse o enviarse, según corresponda, dentro de los 3 días hábiles siguientes al de la separación del trabajador, con la excepción de la causal caso fortuito fuerza mayor, en cuyo caso el plazo corresponde a 6 días hábiles. Además, dentro del mismo plazo debe enviarse una copia del aviso mencionado a la respectiva inspección del trabajo. Para las causales del artículo 161 del Código del Trabajo, el empleador debe dar un aviso de 30 días de anticipación al trabajador para proceder a su despido. Si no da este aviso, debe pagar entonces una indemnización sustitutiva del aviso previo, equivalente a la última remuneración mensual devengada por el trabajador. Por otro lado, hay que indicar que para proceder al despido de un trabajador, el empleador le debe informar por escrito el estado de pago de las cotizaciones de seguridad social devengadas hasta el último día del mes anterior al despido, adjuntando los comprobantes que así lo justifiquen. Ahora, si el empleador no ha efectuado el pago íntegro de dichas cotizaciones al momento del despido, este no produce el efecto de poner término al contrato de trabajo, pudiendo ser sancionado con la llamada nulidad del despido o ineficacia del despido, o también conocida como ley Bustos, contemplada en el artículo 162 del Código del Trabajo, que consiste en que el empleador debe seguir pagando las remuneraciones y demás asignaciones desde el despido y hasta la convalidación del despido. Hay que indicar que, en este caso, al mencionarse que el despido es nulo, se refiere a que, aunque el trabajador es separado de la empresa, es decir, está despedido y no debe volver a trabajar, el empleador debe seguir pagando las remuneraciones y demás asignaciones desde el despido y hasta la convalidación del mismo. Es decir, en simple, hasta que se paguen las cotizaciones adeudadas. Desde esta perspectiva no es propiamente una nulidad, y así se ha indicado que correspondería más bien a una sanción para el empleador moroso. Cabe señalar que de acuerdo al artículo 168 del Código del Trabajo, si el empleador considera que la aplicación de la causal de terminación del contrato de trabajo es injustificada, indebida o improcedente, o bien no tiene una causal legal, puede recurrir a los tribunales de justicia para impugnar dicho despido y se ordene al pago de determinadas indemnizaciones, como lo son la indemnización sustitutiva de aviso previo, la indemnización por año de servicio y esta última recargada en un porcentaje según las reglas del propio artículo 168. Para ello, el trabajador cuenta con un plazo de 60 días hábiles, el cual se suspende si interpuso reclamo ante la Inspección del Trabajo en el tiempo que medie entre este y el comparendo de conciliación. Recordemos que con todo, se ha entendido que este plazo no puede exceder de los 90 días hábiles. Asimismo, si el trabajador ha sido vulnerado en sus derechos fundamentales con ocasión del despido, el tribunal debe ordenar al pago de una indemnización adicional a las 3 antes indicadas. Esta indemnización es equivalente a un monto entre 6 y 11 remuneraciones y el juicio se tramitará en el procedimiento de tutela laboral contemplado en los artículos 485 y siguientes del Código del Trabajo. Por otra parte, si el empleador es el que ha incurrido en alguna de las causales de los números 1, 5 y 7 del artículo 160 del Código del Trabajo, el trabajador puede poner término unilateralmente al contrato de trabajo, pudiendo acceder de esa forma a las indemnizaciones que le corresponderían si el empleador hubiese puesto término al contrato por necesidades de la empresa. Lo anterior es el llamado despido indirecto o autodespido. Cabe recordar que se ha entendido que en este caso el trabajador debe seguir las mismas formalidades que se le exigen al empleador para despedirlo. En cuanto al finiquito, además de recordar que es distinto a una carta de despido o una comunicación de terminación del contrato de trabajo, es importante que sepan que debe ser puesto a disposición del trabajador en un plazo de 10 días hábiles contados desde el término de la relación laboral. Este instrumento, además, debe cumplir con ciertas formalidades, como es constar por escrito y ser suscrito por las partes ante el inspector del trabajo u otro ministro de fe correspondiente. En este documento, el trabajador puede dejar reservas de derecho. Otro tema importante a considerar en materia de terminación del contrato de trabajo son los plazos que existen para reclamar o demandar.
así como el procedimiento administrativo o judicial respectivo. En relación a los plazos, es importante que sepan los conceptos de caducidad y prescripción. En cuanto a los procedimientos, es relevante que sepan que existe una serie de trámites y actuaciones administrativas que se pueden realizar ante la Inspección del Trabajo. Finalmente, también deben recordar que judicialmente existen tribunales especiales que conocen de las controversias en materia laboral, que tienen procedimientos, tramitación y principios especiales. Así, terminamos este video, en que realizamos una presentación sobre la terminación del contrato de trabajo en Chile. Les comento que podrán acceder a la presentación que utilizamos para elaborar este video, la cual contiene más contenido, información y detalles de lo recién presentado. Finalmente, les recuerdo que deben revisar y estudiar en detalle esta presentación junto con los artículos del Código del Trabajo y el material complementario asignado a este tema.